Buenos días, hermanos, buenos días, familia. Hoy es nuestro segundo sermón en línea. Estamos o continuamos en la cuarentena a causa del coronavirus. La ciudad, digamos, está desierta. Muchos de nosotros estamos guardados en nuestra casa. Hay prohibición de salir y de estar en las calles. Solamente el personal de salud y la gente que está atendiendo las emergencias son quienes pueden. Así que bueno, mientras esta situación continúe, la iglesia también continúa. Aunque no podamos reunirnos físicamente, podemos reunirnos de manera virtual, podemos reunirnos a través de este medio y darle un buen uso al internet, ¿no? El uso que el mundo está acostumbrado a darle. Y antes de que comencemos, quisiera compartir o iniciar este tiempo como lo haríamos estando en la iglesia, leyendo un salmo. En este caso va a ser el Salmo 23. Salmo 23, vamos a leerlo completo. Salmo muy conocido, salmo que todos hemos leído muchísimas veces, pero que en un tiempo como este toma una particular relevancia. Y dice así: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza, has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Como les dije anteriormente, es nuestro segundo sermón en línea, y quisiera que antes de comenzar el sermón comenzáramos con una palabra de oración. Padre, queremos poner este tiempo delante de ti, Señor. Estamos pasando tal vez una de las situaciones más complicadas que ninguno de nosotros ha vivido. La incertidumbre es muy grande, Señor. El panorama es incierto, pero en medio de toda esta situación, Señor, como cristianos sabemos que hay un llamado, Señor, y que hay una responsabilidad que trasciende la tumba. Hay una responsabilidad que trasciende todo lo que podamos ver aquí. Y ese llamado, Señor, debe ser para nosotros mucho más importante que las circunstancias. Esa responsabilidad que tú nos has dado, ese privilegio que tú nos has dado de servirte, Señor, debe ser nuestra prioridad. Servir el reino, cumplir esa gran comisión que tú nos has dado, glorificar tu nombre en medio de un mundo caído, Señor, debe ser nuestra prioridad número uno por encima del resto de las cosas. Así que te pedimos, Señor, que hoy nos abras el corazón, nos abras los oídos y nos permitas entenderte más profundamente, Señor, y entender cuál es el propósito que tienes con nosotros aquí, Señor. Te pedimos estas cosas y te glorificamos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, como les dije, hoy, en medio de esta situación, en nuestro segundo sermón en línea, vamos a tocar un tema que es crucial, que es la sabiduría. Cómo manejamos o cómo navegamos en medio de esta situación de una manera sabia. Cómo podemos, en medio de toda esta locura que estamos viviendo y de todo este mar de información que tenemos alrededor, y de las presiones y de los miedos y de las dudas y del aburrimiento, en dónde podemos buscar sabiduría, cómo podemos actuar de manera sabia. Y antes de pasar al sermón, me gustaría que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Job, en el capítulo 28, y manténganlo ahí, porque en unos minutos vamos a estar leyendo de Job 28, los versículos 20 al 28. Hay una realidad, hermanos, en medio de esta situación que estamos atravesando con el coronavirus,
no solo es razonable, sino que es necesario que nos preguntemos cómo podemos actuar sabiamente, cómo podemos actuar con sabiduría en medio de esta crisis mundial. Y tal vez el problema que muchos estamos enfrentando hoy es que no sabemos qué significa ser sabios en una situación. Disculpen, se interrumpió la conexión y estaba revisando el módem y bueno, creo que estamos en línea de nuevo. Como les decía, en medio de esta situación, muchos de nosotros no sabemos qué significa ser sabios. En medio de esta situación no sabemos cómo debemos actuar porque ninguno de nosotros había experimentado algo como esto antes. Esto es nuevo, esto es sobrecogedor, esto sobrepasa nuestra capacidad de comprensión. Nunca antes habíamos visto un episodio global, lo habíamos visto en películas tal vez, habíamos escuchado sobre pandemias en el pasado, pero nosotros no lo habíamos experimentado nunca. Y como les dije, la meta en medio de todo esto es cómo actuar con sabiduría. Sin embargo, en medio de esto no sabemos qué es la sabiduría, así que los invito a que comencemos por hacernos esa pregunta, esa pregunta que es la más básica que podemos hacer. ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué significa actuar sabiamente? La mayoría de la gente de este mundo, cuando le preguntamos eso, diría que la sabiduría está relacionada con el conocimiento. Muchos dirían que un profesor universitario es una persona sabia, que un médico también es una persona sabia y un científico, por supuesto, es una persona sabia. Mucha gente también consideraría que un monje que vive como ermitaño, aislado en una montaña, es una persona sabia. En medio de este concepto que el mundo tiene, déjenme preguntarles, ¿es la sabiduría algo que podemos alcanzar leyendo libros? ¿Es algo que podemos alcanzar estudiando la conducta humana o las leyes de la naturaleza? ¿Dirían ustedes que un psicólogo o que un abogado son personas más sabias que un carpintero o que una enfermera? Piensen por un momento en esto. ¿Qué significa actuar con sabiduría en una situación de peligro? Les pregunto, ¿sería sabio y prudente poner nuestra vida en riesgo yendo a un lugar que sabemos que es peligroso o haciendo una actividad que es potencialmente fatal, potencialmente mortal? Muy probablemente muchos de nosotros podemos apresurarnos a responder, no, eso no es sabio. ¿Cómo vamos a poner nuestra vida en peligro? Eso no es una conducta sabia. Les pregunto, ¿qué hay de un bombero que entra en un edificio en llamas para salvar una vida? ¿Qué hay de un policía que arriesga su propia vida para proteger la tuya o la mía? ¿No son el bombero y el policía personas sabias? ¿Qué hay de un misionero que se muda a un país peligroso con su familia? Escuchando el llamado de Dios, se va a una tierra donde pone su integridad y la de su familia en riesgo para servir el reino de los cielos y para predicar el evangelio. ¿No es el misionero una persona sabia? Hermanos, como podemos ver, si vemos la sabiduría o si analizamos la sabiduría desde una perspectiva humana, vamos a terminar con algo relativo. La sabiduría no puede ser definida desde el punto de vista, desde una perspectiva humana, porque siempre vamos a terminar con algo relativo. Humanamente hablando, las respuestas a todas estas preguntas van a depender de la visión que la persona tenga sobre el mundo. Un cristiano te dirá una cosa, una persona del mundo te dirá otra cosa, distintas religiones te dirán distintas cosas. Y la opinión sobre la sabiduría va a depender del punto de vista de cada quien. Ahora, preguntémonos, ¿no existe entonces un concepto absoluto y válido de la sabiduría? Uno que podamos aplicar para navegar en este mundo y en medio de todas estas pruebas de una manera correcta. Hermanos, como cristianos hay un solo lugar. Como decía, como cristianos hay solo un lugar donde podemos encontrar la respuesta a esta pregunta. Y por supuesto, ese lugar es la Biblia. Vamos ahora sí al libro de Job, al capítulo 28, para ver cómo Dios describe de una manera práctica la sabiduría. Pero antes vamos a recordar un par de hechos sobre Job. El primero es que Job fue descrito por Dios mismo en los capítulos 1 y 2 como un hombre intachable
y recto. Dios mismo le dice a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job? Un hombre intachable y recto. El segundo aspecto que quiero que consideremos es que Job fue puesto por Dios en una prueba muy, muy difícil, que implicó perder sus posesiones, su familia e incluso su salud. Pero en todo momento Job permaneció fiel a Dios y se negó a maldecir a Dios por las miserias y por los problemas que estaba viviendo. Ahora sí vamos a leer Job capítulo 28, versículos 20 al 28. ¿De dónde, pues, viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta. La destrucción y la muerte afirman: algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas. Cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor. La puso a prueba y la confirmó, y dijo a los mortales: temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Como podemos ver, hermanos, según Dios, la sabiduría es algo completamente diferente a lo que solemos pensar que es. Vamos a profundizar en este texto, vamos a meternos de cabeza aquí y vamos a ver unas 4 lecciones que tenemos en estos versículos sobre la verdadera sabiduría, pero no de acuerdo a nuestro concepto, sino de acuerdo a lo que Dios dice. Nuestro objetivo hoy va a ser que estemos mejor preparados para actuar como Él quiere que lo hagamos en medio de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Vamos a la primera lección, que es que la sabiduría no se puede encontrar en este mundo. Versículos 20 y 21, déjenme leerlos de nuevo. ¿De dónde pues viene la sabiduría? ¿Dónde habita la inteligencia? Se esconde de los ojos de toda criatura, hasta de las aves del cielo se oculta. La primera lección que el Señor nos da con este pasaje es que no importa cuánto lo intentemos, nunca podremos encontrar o desarrollar la sabiduría basándonos en las cosas y en las ideas de este mundo. Como cristianos tenemos que recordar que vivimos en un mundo caído. Estamos rodeados de pecado, nacimos en pecado. Y tenemos que recordar que el pecado es mucho más que un mal hábito, es mucho más que una serie de errores o de malos comportamientos. Hermanos, el pecado es un estado de condenación. Es un estado de condenación que afecta a todos los seres humanos en este mundo. Y todos, absolutamente todos, experimentamos sus consecuencias día a día. Todos nosotros estamos muriendo. Lo único que hace falta para morir es nacer. Y el día que nacemos ya está determinado el día en que moriremos. Por un tiempo nos desarrollaremos, por un tiempo creceremos, pero después de cierto punto empezaremos la línea descendente. Pero sea a los 2 años, sea a los 10 años, sea a los 40 o a los 50 o a los 80 años, todos sabemos que estamos con nuestro reloj en cuenta regresiva. Todos sabemos que vamos a morir. Este universo se está deteriorando segundo a segundo. Y la causa es simple. Como dijo Pablo en Romanos 3, no hay uno bueno, ni uno que busque a Dios, ni siquiera uno. El pecado no es algo de unos pocos, el pecado es algo de todos. El pecado es algo que nos afecta desde que somos concebidos. El pecado afecta no solo al humano, sino a la creación. Fuimos comisionados por Dios para guardar y administrar esta creación. ¿Cómo podemos guardar y administrar esta creación si somos pecadores y si no seguimos las normas del Señor? Así que déjenme preguntarle, ¿cómo podemos encontrar la sabiduría en un lugar que es manejado por gente que todo el tiempo vive en oposición a su Creador? Déjenme ponerles un ejemplo para ilustrar un poco esto. Imaginen que están en una sala enorme, en una gran sala llena de gente.
y hay varias cajas metálicas grandes, máquinas, con muchos botones y palancas. Y hay montones de piezas y montones de materiales apilados en diferentes lugares. Ustedes son parte de un equipo de trabajo y se supone que deben construir un producto final de acuerdo con el plan del dueño de la planta. Hay un manual, esta es una mesa, pero nadie le presta atención al manual. Así que todos comienzan a presionar botones y a tirar palancas aleatoriamente, cada quien como mejor le parece, tratando de poner diferentes partes en las máquinas, buscando acomodar materiales y meter materiales sin saber lo que están haciendo, pero tratando de averiguar por sí mismos cómo es que funciona el proceso. Ninguno del equipo quiere que el dueño les diga qué hacer. Ninguno está dispuesto a ser el siervo o a seguir las instrucciones. Ninguno quiere que el dueño los esclavice. Todos están interesados en ser sus propios amos. Todos están interesados en hacer su propia voluntad, en seguir sus propios deseos. ¿Se imaginan el caos? Les pregunto, ¿serían capaces de encontrar la sabiduría en un entorno como ese? Por supuesto que no. Y eso es exactamente lo que pasa con nuestro mundo. Aquí cada uno vive buscando su propio beneficio. Como dice Pablo, nadie busca a Dios, ni uno solo. Nadie se preocupa por el plan de Dios, nadie se preocupa por lo que Él está haciendo. Todos trabajan para sí mismos, todos buscan su propio provecho, todos viven de una manera egoísta. Es la naturaleza del pecado. Por eso el versículo 21 nos dice que la sabiduría está oculta a los ojos de todo ser viviente, incluso a los pájaros del cielo. ¿Pueden verlo? Ni siquiera los pájaros que están en el cielo y que sobrevuelan todo pueden ver la sabiduría. Ni siquiera mirando las cosas desde arriba, como ellos lo hacen, seríamos nosotros capaces de encontrar la sabiduría en este mundo. La sabiduría no está entre los hombres, hermanos y hermanas. Y eso nos lleva a la segunda lección, que es que la sabiduría está lejos del mal y del pecado. Vamos a leer nuevamente el versículo 22. La destrucción y la muerte afirman. Algo acerca de su fama llegó a nuestros oídos. La segunda lección es fácil de entender una vez que hemos entendido la primera. Todo lo que se opone a Dios es malo. El pecado es malo. Este mundo está lleno de pecado, está lleno de maldad. Por ende, la sabiduría no se puede encontrar en este mundo lleno de maldad. En pocas palabras, la sabiduría no tiene nada que ver con el mal. La verdadera sabiduría no tiene nada que ver con el mal. Y mucha gente diría, bueno, pero eso es obvio. Pareciera obvio. Sin embargo, hay gente que se cree sabia porque son expertos engañando a otros para aprovecharse de ellos. Hay gente que cree que es sabia porque tiene la habilidad de producir mucho dinero a expensas de otros, explotando a otras personas. Y es una realidad. Pero hermanos, eso no es sabiduría. El hecho es que la sabiduría no es lo que este mundo dice que es. La sabiduría es algo muy diferente. La sabiduría no tiene nada que ver con conductas pecaminosas y deseos malvados. Y este mundo está lleno de conductas pecaminosas y deseos malvados. Este mundo está lleno de personas que buscan su propio beneficio y dejan a Dios de lado. Este mundo está lleno de personas que quieren beneficiarse a costa de otros. Este mundo está lleno de pecado. ¿Cómo podemos entonces encontrar la sabiduría en este mundo? Debemos tener cuidado, hermanos, de no justificar nuestra capacidad de hacer cosas malas, nuestra capacidad de engañar, nuestra capacidad de mentir, diciendo que el Señor nos ha bendecido con ese don. Y sí, pudiera parecer exagerado, pero hay muchos cristianos que llaman bendiciones o dones a cosas que claramente se oponen a la voluntad de Dios. He escuchado gente decir que el Señor los bendijo con un dinero cuando ese dinero viene de un negocio fraudulento, cuando pagaron una comisión o cuando dejaron mal a otras personas a través de ese negocio. Recuerden, la sabiduría no tiene nada que ver con el pecado y con la maldad. Vamos con la tercera lección. Dios es el único que puede definir lo que es la sabiduría. Y esta tercera lección es la continuación lógica de las dos lecciones anteriores. Si la sabiduría no se puede encontrar en este mundo y no tiene nada que ver con el mal, entonces, ¿dónde podemos encontrarla? Vamos a leer los versículos 23 y 24 de nuevo.
Solo Dios sabe llegar hasta ella. Solo Él sabe dónde habita. Él puede ver los confines de la tierra. Él ve todo lo que hay bajo los cielos. Como dice el versículo, Dios como diseñador, como creador de todas las cosas, es la única fuente de sabiduría para sus criaturas. Específicamente para nosotros, los humanos que hemos sido creados a su imagen y semejanza. En los versículos 25 al 27 dice, cuando Él establecía la fuerza del viento y determinaba el volumen de las aguas, cuando dictaba el decreto para las lluvias y la ruta de las tormentas, miró entonces a la sabiduría y ponderó su valor, la puso a prueba y la confirmó. Hermanos, como parte de su proceso creativo, Dios estableció las reglas y las leyes que mantendrían el equilibrio entre los diferentes elementos y criaturas de su creación. Es en función de esas reglas y de esas leyes que la sabiduría de Dios entra en juego. Es en función de esas leyes, de lo que Dios quiere que sea, que podemos entender la sabiduría. Ser una persona sabia no se trata de conocimiento, no se trata de lo que hemos aprendido, no se trata de lo que hemos estudiado, se trata de la forma en que tomamos nuestras decisiones. El sabio es el que vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a la cuarta y última lección de hoy. La sabiduría es temer a Dios y alejarse del mal. La leo de nuevo. La sabiduría es temer a Dios y alejarse del mal. Vamos a leer el versículo 28. Y dijo a los mortales, temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. El pasaje concluye con una declaración que se puede encontrar en otros pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios 1:7 podemos leer, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En el caso de Job, Dios nos da un concepto preciso y práctico sobre lo que es la sabiduría. Noten cómo el autor utilizó dos frases en paralelo para comunicar ese concepto divino de sabiduría. Primero dijo, temer al Señor, eso es sabiduría. Y eso se asemeja a ese texto que acabamos de leer en Proverbios 1, versículo 7. Pero luego complementa esa idea con una declaración práctica. Y nos dice, apartarse del mal, eso es discernimiento. En otras palabras, ser sabio es apartarse del mal y el pecado. Si combinamos estas dos frases, podemos decir entonces que ser sabio es temer al Señor, y temer al Señor es apartarse del mal y del pecado. En pocas palabras, el sabio es el que se aparta del mal y obedece la voluntad de Dios. El sabio, lo leo de nuevo, es el que se aparta del mal y obedece la voluntad de Dios. ¿Recuerdan, hermanos, lo que hizo José cuando la esposa de Potifar trató de seducirlo? Se quedó ahí, huyó, se apartó del mal. Jesús presentó ese mismo concepto de sabiduría en el Sermón del Monte, en Mateo 7. En el versículo 24 dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. En otras palabras, el sabio obedece la voluntad de Dios. El sabio es el que obedece la voluntad de Dios. Pablo expresó este mismo concepto cuando le habló a los Corintios en su primera carta, en el versículo 6, el capítulo 6, versículo 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual. Y luego en el capítulo 10, en el versículo 14 dice, por tanto, queridos amigos, huyan de la idolatría. Amados hermanos, como podemos ver, la sabiduría no es algo que tenemos, no es algo que desarrollamos, es algo que somos. Ser sabio es cuestión de ser obediente a la voluntad de Dios. Como hemos visto hoy, la sabiduría está relacionada con algo muy diferente al conocimiento. La sabiduría no se trata de lo que sabemos, la sabiduría no se trata de nuestros títulos, de cuánto hemos estudiado, de cuántas carreras tenemos, de cuántas personas tenemos a nuestro cargo, de cuántos títulos tenemos colgados en la pared. Hermanos, este mundo está lleno de gente necia que tiene la cabeza llena de conocimiento, pero que niega la existencia de Dios. Este mundo está lleno de gente necia que cree saber mucho,
pero que son egoístas y que buscan su propio beneficio siempre y que creen que cuando mueran se acabó todo. Hay personas que dicen saber mucho sobre Dios, pero cuando vemos sus vidas lo que vemos es una demostración de lo contrario. Solo se obedecen a sí mismos y siguen sus propios intereses y deseos. Saben mucho, dicen conocer a Dios, pero no lo obedecen. ¿Lo compararé con quién? Como dice Proverbio 1.7, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina, o como dijo Jesús en Mateo 7.26, todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Hermanos, hermanas, en medio de esta amenaza global que estamos experimentando, estamos siendo bombardeados todo el tiempo con todo tipo de información. Los consejos provienen de muchísimas fuentes. La presión de toda la situación incita a nuestra carne y nuestros deseos y nos lleva a dudar, a veces incluso a desobedecer o a rebelarnos. En medio de esta pandemia necesitamos recordar las palabras en Job. Temer al Señor, eso es sabiduría. Apartarse del mal, eso es discernimiento. Amados, necesitamos cultivar el temor de Dios en nuestras vidas. Necesitamos cultivar ese temor como la guía que nos lleva a vivir, que nos lleva a tomar decisiones. De lo contrario, terminaremos siendo engañados por nuestra propia inteligencia. Terminaremos siendo engañados por nuestra propia mente, por nuestro propio corazón, que es pecaminoso y caído. El temor de Dios nos llevará a la obediencia. Si el temor de Dios no está en nosotros, no podremos huir del pecado, no podremos resistir la tentación. El Señor nos está llamando a ser fieles, a ser obedientes en un momento en que el mundo nos invita a creer en nosotros mismos y a seguir nuestros instintos. El Señor nos llama a ser fieles en medio de una situación en que la gente lo que hace es dudar, temer al mundo, no a Él. El Señor nos llama a ser fieles y obedientes cuando el mundo nos invita a alejarnos de Él. Así que les pregunto, ¿cómo debemos actuar en este tiempo? ¿Cómo podemos representar al Señor en este tiempo de cuarentena? ¿Cuál es nuestro papel como cristianos en medio de estos tiempos tan difíciles? ¿Qué significa actuar sabiamente cuando el mundo entero está en pánico? La respuesta es simple, pero requiere una gran dosis de sacrificio y de autonegación. Debemos actuar, debemos ser como Jesús en cada lugar, en cada ocasión, en cada momento. Debemos ser y actuar como Jesús en cada lugar en donde estemos. No importa si estamos en casa, no importa si estamos cumpliendo la cuarentena aquí o si somos un doctor, si somos doctores o enfermeras y estamos en los hospitales ayudando a los enfermos. El Señor nos llama a huir del mal, a buscar y obedecer su voluntad y a compartir las buenas nuevas todo el tiempo, con toda la gente, sea oportuno o no sea oportuno, mirando a las personas como ovejas sin pastor, siendo nosotros esos obreros que están listos y dispuestos a recoger la cosecha que Jesús sembró. Si estamos en casa, tenemos a nuestra familia cercana, tenemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, las personas que trabajan con nosotros en casa, y estamos llamados a edificarlos con la palabra de Dios. Pero también tenemos desde casa a una audiencia cautiva conectada a los medios de comunicación que están recibiendo, leyendo continuamente todo tipo de basura a través de las redes sociales. Todos hemos visto el Facebook, todos hemos visto el Twitter, todos hemos visto el Instagram. Si estamos en las calles, si estamos en los hospitales, hay mucha gente asustada y sufriendo, que están pensando en la muerte. Aún los que están en sus casas están pensando en la muerte. Están asustados frente a la perspectiva de morir. Ahora, no importa dónde estemos, no importa si estamos en la calle o si estamos en la casa. No importa si estamos atendiendo pacientes, cuidando gente en los hospitales o si estamos en nuestra casa guardando
la cuarentena. El hecho es, hermanos, que estamos rodeados de personas que no saben que su mayor problema no es el coronavirus, sino su propio pecado. Ese pecado que los está llevando derechito a una condenación eterna en el infierno. Amados, ellos necesitan escuchar el Evangelio. Ellos necesitan escuchar de Jesús. Ellos deben ser confrontados con su pecado para que puedan arrepentirse y ser salvos. Y solo así ser consolados por la cruz. El llamado es mucho más grande, mucho más importante. No es temporal, es eterno. El Señor nos ha llamado a compartir su palabra y no es fácil. El Señor nos ha llamado a declamar la verdad sobre el pecado, a decirle al mundo, a presentarle al mundo, a presentarle a la gente su pecado, no a quedarnos callados, no a presentar un evangelio diluido en el que le decimos a la gente, Dios tiene un plan hermoso para tu vida. La gente necesita ser confrontada con su pecado, necesitan escuchar del infierno, necesitan escuchar de la condenación, necesitan arrepentirse. No hay otra manera en que puedan llegar. Así que déjenme preguntarles, ¿en qué grupo queremos estar? ¿Queremos estar en el grupo de los sabios? ¿De los que huyen del mal? ¿De los que continuamente están buscando, rechazando el mal y buscando la santidad? Queremos estar en el grupo de los que continuamente están buscando la voluntad de Dios y desean y apuntan y hacen todo lo posible por obedecerla, sabiendo que fueron rescatados del pecado que les ha sido dado el Espíritu Santo y que tienen todo lo que hace falta para vivir por gracia en victoria sobre el pecado. Somos ese grupo, estamos en ese grupo de los que están dispuestos a vivir en santidad y a salir a compartir, sea a través de las redes sociales, o sea en los hospitales, o sea en la farmacia, o sea en el mercado cuando estamos haciendo la compra, el mensaje de salvación con las personas, a tiempo y fuera de tiempo, aunque nos vean como locos. O somos del grupo de los necios, que dejamos que la situación nos arrope, que el miedo nos venza, que el aburrimiento nos lleve por malos caminos, que dudamos si Dios estará en control o no, que nos resistimos a compartir el mensaje porque nos miran raro y dicen que somos locos. ¿En qué grupo estamos? ¿En el de los sabios o en el de los necios? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a ser sabios, que nos ayudes a caminar, Señor, en tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, obedeciéndote, mirándote, deleitándonos en tu presencia, llenándonos de ti cada segundo y honrándote, Señor, al compartir tu mensaje, al hablar de ti y al proclamar las buenas nuevas en medio de este mundo caído, Señor. Particularmente ahora que hay tanta gente asustada, tanta gente con miedo, tanta gente susceptible por todo lo que está pasando, Señor. Te damos el honor y la gloria y te pedimos que no nos dejes ser necios, que nos salves, Señor, de la necedad de nuestro corazón, de la necedad de nuestra propia sabiduría. No nos dejes ser como esos que creen, Señor, que porque saben mucho son más sabios que otros. No nos dejes, Señor, olvidarnos de que la verdadera sabiduría proviene de ti y está en obedecerte. Te pedimos que nos ayudes en cada segundo a ser esos instrumentos útiles para el reino, a ser esos instrumentos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, a poner de lado nuestra comodidad, a poner de lado nuestra seguridad, a poner de lado el qué dirán y a compartir tu mensaje con verdad y con poder, a compartir tu mensaje con autoridad porque vivimos vidas santas, porque buscamos la santidad cada segundo, porque somos como Jesús y caminamos como Él. Aunque caigamos, aunque nos equivoquemos, nos levantamos. Aunque en momentos dados pequemos, nos arrepentimos y volvemos a ti. Ayúdanos a ser esos siervos dispuestos, esos obreros dispuestos a escuchar el llamado, a salir y ver a la gente allá afuera como obreros,
como ovejas sin pastor, que necesitan ser salvos, necesitan escuchar el Evangelio, arrepentirse de sus pecados, llegar a los pies de la cruz para tener vida eterna. Ayúdanos a proclamar el mensaje con fidelidad en medio de este tiempo tan difícil. Te damos las gracias, Señor. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Antes de finalizar, quisiera hacer un par de anuncios. La próxima semana vamos a nuevamente tener el sermón vía Facebook, como lo hicimos hoy. Y durante la semana todavía no sé si va a ser diario o lo vamos a hacer unos 3 días a la semana. Vamos a comenzar con una serie de videos sobre el Evangelio de Juan. Vamos a ir visitando el Evangelio de Juan versículo por versículo, pasajes cortos por pasajes cortos. Básicamente para tener herramientas, por un lado, para edificarnos nosotros, pero también para compartir el Evangelio con otros. Recordando esto que hemos hablado hoy. Tenemos que utilizar las redes, hermanos, para compartir el mensaje. Tenemos que contrarrestar la basura que se está publicando. Tenemos que salir a las calles a través de internet. Llegar a las casas de la gente. Tenemos audiencia cautiva. Vamos a hacerlo. Vamos a edificarnos unos a otros. Estimo, no sé todavía si van a ser de lunes a viernes o si van a ser lunes, miércoles y viernes, pero estaremos ya, les estaré avisando a través del chat de WhatsApp y a través de este mismo medio. El Señor los bendiga a todos, les conceda sabiduría para tomar las decisiones correctas y para representarlo y honrarlo en todo momento. Los amo muchísimo en el Señor, Dios los bendiga y bueno, continuamos en oración unos por otros. El Señor los bendiga siempre.